Amigos, les damos la bienvenida a La Otra Mirada. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con el sociólogo Gustavo Leal, sin duda la cabeza visible del Operativo Mirador. Un episodio importante en la construcción de ciudadanía que el Uruguay se ha dado en estos últimos 12, 14 meses, para ser más preciso, que ha tenido más visibilidad pública. Gustavo, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta es, ¿cómo surge esta alternativa de ir combinando la inteligencia policial, el desarrollo de construir seguridad ciudadana, pero hacerlo además en el marco de incorporar a otros sectores del Estado a la hora de diseñar estos operativos focalizados para combatir la delincuencia, pero también para restituir presencia del Estado en lugares donde no estaba, producto del alto nivel delictivo que allí tenían algunas zonas, no solo de Montevideo, sino el interior del país? Los operativos Mirador son intervenciones del conjunto del Estado, donde se coordina desde la Presidencia de la República a varios ministerios y a las intendencias y otros organismos públicos, donde existen zonas específicas de la ciudad, del área metropolitana en particular, y algunas ciudades del interior, en donde hay ciertos enclaves territoriales de altísimo nivel de exclusión y donde se concentra a su vez altos índices delictivos, y hay grupos delictivos que tienen el interés de tener un control sobre el territorio. Entonces, el objetivo principal de los objetivos Mirador es un shock de confianza pública en esos lugares, un shock de autoridad estatal y también un shock de ciudad, es decir, de construir infraestructura que permita revertir la situación en la que se vive en algunos de esos lugares. En particular, este modelo de intervención se inició en el año 2017 a partir de una situación muy particular en la zona de Casaballe, concretamente en lo que se denomina los Palomares de Casaballe, pero que son el complejo Unidad Misiones, donde son Aparicio Saravia y San Martín, donde ahí un grupo criminal vinculado al narcotráfico intentó tener un nivel de control del territorio que hasta ahora no se había visto, y por suerte no se pudo consolidar en el Uruguay, aunque en países vecinos sí existe, es decir, lo que sucede en Río de Janeiro, que uno va a la playa pero mira el morro y sabe que ahí no puede ir porque hace años que el Estado no controla ese lugar, que el Estado no ingresa, y que son en determinadas favelas son los propios narcotraficantes los que imponen la ley. Ese modelo también existe en Argentina, en algunas ciudades como Rosario, por ejemplo, de la periferia, o en la periferia de Rosario, o en algunos lugares en Buenos Aires. Es decir, cuando el Estado se retira de algunos espacios y los grupos criminales pasan a tener un control casi de señorío feudal. Eso en el Uruguay se intentó hacer y no se pudo, entre otras cosas por esa respuesta del Estado que fue contundente y que de alguna manera vino a poner o a instalar una cultura de la legalidad en zonas que han tenido históricamente un abandono, tanto de lo social como también de lo productivo, de lo económico, y también de lo que es el diseño de la propia ciudad. Son lugares donde apenas hay calles, pero que no hay veredas, no hay calles asfaltadas, hay muy escasa iluminación pública, no hay infraestructura urbana, hay un problema serio ambiental con la recolección de los residuos, se concentran a su vez situaciones de absoluta precariedad en relación a las viviendas en que habitan. En muchos casos, como el caso de los Palomares u otros complejos habitacionales, ni siquiera hay una relación clara de la propiedad. Eso genera un escenario favorable para que cuando hay grupos delictivos, sobre todo de narcotraficantes, que son quienes manejan más dinero, quieren imponer un espacio de control en un lugar, lo puedan hacer porque la infraestructura urbana que hay en ese lugar y las condiciones sociales lo favorecen. Ahora, cuando ustedes planifican este operativo y construyen esta red interestatal, para llamarla de alguna manera, y municipal, sí, ¿cómo fue el proceso de articulación? ¿Cómo fue el proceso de comprensión? Y si ustedes tomaron algún ejemplo a nivel internacional de poder construir un modelo como este, o este es un modelo que es único
y original para este tipo de realidades que ustedes estaban tratando de focalizar y de corregir? A ver, el proceso de coordinación entre las instituciones nunca es sencillo, porque las instituciones muchas veces tienen vida propia y a veces las instituciones se enamoran de sí mismas y de las cosas que hacen. Y les cuesta cooperar en todos los niveles, es lo que se denomina la famosa chacrita, ¿no? Cada uno tiene su chacrita y cuida su lugar. Eso pasa en todos los órdenes de la vida, por lo tanto ahí hay un aprendizaje institucional para poder cooperar y para poder mirar en un territorio un problema desde distintos ángulos. Nosotros lo que hicimos en el Ministerio del Interior fue tener el asesoramiento durante algún tiempo de varias experiencias que analizamos en profundidad, la experiencia de Nueva York en su transformación, la experiencia que hubo en Medellín, que probablemente es el punto de apoyo y de referencia más clara que nosotros hemos asumido. En lo personal yo conozco bastante del lugar y he trabajado con algunas de las personas que lideraron ese proceso en el ámbito a nivel internacional antes de estar en el ministerio, y por lo tanto conozco con profundidad esa situación. También se analizaron las experiencias que hubo en Brasil y lo que hicimos fue adaptar, en realidad no es una copia de ninguna de ellas. Conocimos en profundidad esas experiencias y tratamos de adaptar con un trípode que es un componente de rediseño urbano que tienen estas intervenciones cuando se ingresa a un lugar, un componente de políticas sociales muy potentes y un componente de seguridad. Es decir, concretamente el primer operativo Mirador fue en la zona de Los Palomares, empezó en el 2017 y prosiguió durante todo el 2018 y también ahora en el 2019, y eso implicó que desde el punto de vista urbano hubiera un conjunto de intervenciones que tienen que ver con construcción de calles, apertura de calles, construcción de veredas, construcción de red de alumbrado público, iluminación de los pasajes, conexión legal a los servicios de UTE y OCE. Hoy casi el 70% de las personas que viven en Los Palomares están conectadas legalmente. Durante 40 años los servicios públicos se los conectaron y se decía que no se podía, y sin embargo se puede. Esas conexiones ilegales generaban una cantidad de problemas adicionales también, porque la gente ni siquiera tenía una referencia de que esa casa tenía un propietario, nadie tenía una factura a su nombre, y eso generaba una cantidad de dificultades. Ese shock urbano generó una mejoría obviamente en las condiciones en ese lugar. Se abrieron calles para que pudieran ingresar los servicios públicos. En el shock social, digamos, en ese componente, ahí hubo una prioridad muy fuerte por parte del Ministerio de Desarrollo Social con el programa Uruguay Crece Contigo, apuntando a los niños de 0 a 4 años, que había una cantidad muy importante que no tenían una cobertura en ese lugar. Y también otras acciones vinculadas a los temas laborales. Y después, en el componente de seguridad, cámaras de videovigilancia por primera vez en esa zona, patrullaje intensivo en el lugar y acciones muy contundentes de represión y desarticulación a este grupo criminal en concreto, que hoy está prácticamente diezmado, digamos, con la mayor parte de sus integrantes presos. ¿Cómo funciona la ida y vuelta con los vecinos? ¿Cuánto incide en la presencia de los vecinos en localizar a esos sectores, bocas de pasta base o bocas de distintos tipos de comisión de delitos, en esa labor que supongo yo que debe ser de inteligencia, muy medida, muy precisa, muy focalizada? ¿Hay una ida y vuelta? ¿Tiene ese peso? ¿Cuenta el vecino? ¿Se lo protege? Sí, la presencia de los vecinos en esto es clave. En primer lugar porque para que haya seguridad en una sociedad tiene que haber confianza en lo público. Una sociedad que desconfía de lo público y no se anima a denunciar es una sociedad donde la inseguridad es difícil de erradicar, porque es donde nace justamente el poder del narco, en base al miedo y a la desconfianza de lo público, y asumen ellos ese control. Entonces, cuando hay confianza en lo público, ahí las cosas cambian, pero esa confianza también hay que ganársela,
Nosotros ahí hemos tenido un proceso paulatino en estos lugares donde se demostró y la gente cree ahora de que lo que se dijo en su momento se hizo. Porque muchas veces se prometieron cosas y después no se hicieron. Entonces ahí se ven, cuando ven las calles, cuando ven la reacción también quirúrgica de la policía, deteniendo a las personas que realmente están involucradas, pudiendo distinguir entre alguien que trabaja y un narcotraficante, y no barriendo con racias o con procedimientos absolutamente desmedidos y fuera de todo control, es ahí donde la gente empieza a confiar. Entonces es muy importante, y en todas estas intervenciones, el contacto con los vecinos, la denuncia de los vecinos de las cosas que suceden en forma reservada, protegiéndolos, porque hay todo un sistema con el nuevo código de testigos protegidos, que es lo que ha permitido realmente poder tener intervenciones precisas. Para la vuelta de la pausa, le dejo planteado, una vez tiene la sensación de que son operativos, como se llamaban antiguamente, de saturación, de soluciones concretas, pero ¿y después qué? A la mañana siguiente. Le puedo contar qué pasa a la mañana siguiente en varios lugares. Vamos a hablar en un instante de eso, de la mañana siguiente después de los operativos Miradores en distintas zonas críticas de Montevideo y de la zona metropolitana. Ya venimos. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Amigos, estamos conversando con el sociólogo Gustavo Leal, la cabeza visible de los operativos Mirador, y la pregunta estaba planteada antes de la pausa. ¿Qué pasa a la mañana siguiente? Vamos, hacemos el operativo, damos las soluciones, le permitimos a los vecinos recuperar su espacio, su hábitat, desde todo punto de vista, pero ¿quedan a la vera del camino después? ¿O hay un seguimiento, una continuidad de un proceso que tiene que ser de darle todas las garantías del caso de que esto no fue una intervención esporádica? Bien, me parece que es una buena oportunidad como para poder explicar qué pasa el día después. Porque yo recién dije que la construcción de seguridad en una sociedad está basada en la confianza en lo público. Y la confianza se construye cuando uno es predecible y cuando uno cumple su palabra. Si no, no hay confianza, es un fuego artificial que deslumbra probablemente, pero después se desvanece. Y para la gente que vive en ese lugar, entiende claramente cuando hay posibilidades de intervenir y también de que las intervenciones sean sistemáticas y duraderas, o cuando es algo muy puntual. En concreto, en todos estos lugares donde hay operativos, después se mantiene una presencia muy fuerte en base a un plan articulado en ese trípode que dije recién. Intervenciones de carácter urbano, calles, vereda, iluminación, temas ambientales, conexión a los servicios, intervención desde el punto de vista social, fortaleciendo algunos programas y más y mejor seguridad en ese lugar, con intervenciones, cierre de boca de pasta base, demolición de lugares vinculados a la delincuencia y operativos fuertes para desarticular esos grupos. Por ejemplo, hubo una intervención que fue bastante conocida en lo que se denomina el complejo Quevedo, en octubre del año pasado, un complejo de viviendas, de 50 viviendas que habían sido construidas por la Intendencia de Montevideo para realojar personas que antes vivían en el barrio Ituzaingó, frente al hipódromo, donde se ensanchó la calle Centenario y bueno, la gente que vivía en ese lugar la relocalizaron en distintos complejos habitacionales. Uno de ellos es el complejo Quevedo, 50 apartamentos, donde una vez que las personas ingresaron a ese apartamento, un grupo de personas vinculadas al narcotráfico se hizo fuerte en ese lugar, cerró el lugar, construyó un muro, puso 36 cámaras de videovigilancia, expulsó a los vecinos que no estaban de acuerdo con ese grupo y en alguna de sus casas pusieron un laboratorio de venta de drogas
controlaban la venta y el acceso de todas las personas a ese complejo. Se intervino en el lugar, se detuvo y se procesó con prisión a las personas principales, se expulsó del complejo de viviendas a las otras personas que habían colaborado, se tiró abajo el muro, se eliminó el sistema de videovigilancia y se empezó a trabajar con el conjunto de esos vecinos para que constituyeran una comisión administradora del edificio, como tiene cualquier edificio, y a partir de ahí la Intendencia colaboró y realizó un nuevo cercado del lugar, pero acorde, no una muralla, sino un cercado como tiene cualquier edificio o cualquier complejo, y se logró, digamos, que la paz volviera a ese lugar. Eso ha llevado bastante tiempo, hay nuevas personas que están habitando ahora en ese complejo y realmente lo que era un lugar casi que era un fuerte de un grupo de narcos que le controlaba la vida a 50 familias, eso cambió absolutamente. 50 familias y el barrio, ¿no? Y el barrio. Lo comenté recién, en los Palomares de Casaballe, es cuestión de ir a verlo. Hay todavía un proceso de construcción en el componente urbano que todavía no se ha terminado, porque ese es un complejo muy grande, son casi 7 hectáreas de la ciudad, pero ahí se demolieron tiras de edificios, se relocalizó a alguna de las personas, se abrieron calles, se mejoró el sistema de recolección de residuos, ingresan los servicios públicos, hay iluminación dentro de los pasajes, por otro lado se instaló un sistema de videovigilancia en todo el perímetro y en todo el acceso a los Palomares, en la Plaza Casaballe, en las escuelas que están en la zona. Es decir, hay un cambio, uno va por la calle San Martín y se para en San Martín y aparece Sarabia, y esa es una zona en obras que va a estar terminando durante este año porque claramente se necesitaba un shock de ciudad en ese lugar. Y hay mucha presencia policial. Esto no quiere decir que no sucedan hechos puntuales, delictivos, porque también... Digo, incluso había familias delictivas en pugna, sí, que trabajaban tratando de ver quién se dominaba el territorio el uno al otro, y a veces uno detiene las cabezas, pero hay quienes vienen con más fuerza por detrás y a veces con más violencia, sí, es cierto, a adquirir ese revólver, ese espacio que quedó vacío. ¿Cómo trabajan eso? Bueno, eso es importante porque a veces se dice, bueno, detuvieron a tales personas y ahora volvieron, o hay otros. Lo importante acá, me parece, es la actitud del Estado en no dejar pasar una, en tener un ejercicio de la autoridad que sea contundente, porque depende de las personas si quieren volcarse al delito o vincularse a un grupo de narcotraficantes. Lo que tiene que hacer el Estado es tener una presencia permanente para que aquel que quiera dar ese paso o se anime a dar ese paso pueda tener rápidamente una reacción por parte de los organismos del Estado. Entonces, también cuando uno ejerce la autoridad de esta manera, hay quienes ponen las barbas en remojo, porque muchas veces el sentimiento de impunidad entre los delincuentes genera de que, bueno, van probando y si no pasa nada, yo vengo, le tomo la casa a usted o le instalo una boca de droga y veo que pasan la semana, los días, los meses, los años, ya es parte del paisaje del barrio y no pasa nada, bueno, capaz que instaló otra, capaz que voy creciendo, como quien dice. En cambio, si nosotros, por ejemplo, en la Ciudad Vieja, hemos cerrado en un mes 3 veces una boca de droga. La última vez lo que hicimos fue expropiar el edificio. Bueno. Solución radical. Y hay que hacerlo. Ahora, me pregunto, muchas veces se habla del fenómeno del corrimiento de la delincuencia. Cuando ven una fuerte presencia del Estado, con todos estos pilares que ustedes desarrollan, nos vamos hacia otra zona. Se han corrido. ¿Ustedes van estudiando ese fenómeno de corrimiento? Se han corrido al Penal de Libertad, se han corrido al CONCAR, a Punta Rieles, a la cárcel de mujeres. ¿Y ahí cómo trabajan? Porque se han corrido en el sentido de que hoy están presos. La banda que estaba estructurada en Los Palomares tiene 54 personas en prisión. 54. Hay algunos que han salido y están bajo sistema de libertad vigilada. Pero cuando yo digo, a veces se dice, bueno, intervienen acá y el delito se corre para un lado. Pensar de esa manera, en forma lineal, es partir de la base que no se puede solucionar. Que lo que yo hago es correr las cosas del lugar, simplemente. Y en realidad no es así. Estas intervenciones tienen un resultado y el primer resultado es la persecución penal.
que es la detención a las personas y la condena a las personas que ejercen violencia. Después puede haber gente que quiera de alguna manera hacer el relevo. Ha sucedido, y bueno, a esas personas hay que tener rápidamente también una condena. Por eso hay, en este caso, en Casaballe, 54 personas. No fueron todas en el mismo momento. ¿Y qué grado de influencia tienen hacia afuera? Bueno, tienen un grado de comunicación y tienen un grado de influencia que es relativo en la medida que uno en el afuera siga ejerciendo presión. Porque si uno solamente lo que hace es desarticular a un grupo en un día puntual, algunos quedan en la cárcel, pero el negocio afuera se reinstala, en realidad muchas veces hay una comunicación fluida y las personas que están presas toman esto como una pequeña pausa, pero su negocio vinculado al delito sigue. El problema es que hay que cortar justamente ahí 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarios. Yo repito, en la Ciudad Vieja, para poner el ejemplo de algunas zonas, o en el edificio que está detrás de la Presidencia de la República, en San José y Florida, se terminó expropiando el edificio porque, bueno, se cerraba una vez, venía otro, se cerraba una vez, venía otro, todos iban detenidos, pero claramente ocupaban esos lugares y ponían un lugar de venta de droga, o como pasó en el Barrio Sur o en la zona de Palermo. Entonces, lo clave acá es lo sistemático, es ser sistemático, es tener un plan, es saber para dónde uno va, es ejercer sin complejo la autoridad, sin miedo, con firmeza, pero respetando los derechos humanos, obviamente, pero teniendo claro de que hay límites que son intolerables y que para construir una sociedad de la convivencia hay que poder ajustarse a las normas en las cuales vivimos. Para la vuelta a la pausa, año electoral, posibilidad de alternancia en el gobierno, ¿cómo se mira esa probabilidad de que haya, bueno, un seguimiento del operativo Mirador o haya operativos de otra naturaleza? Todo un desafío que seguramente ustedes estarán pensando para ver cómo se materializa esto. Ya venimos. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Estamos conversando con el sociólogo Gustavo Leal y sin duda es un tema apasionante porque es uno de los reclamos más importantes en campaña electoral, el tema de la inseguridad ciudadana. El reclamo de soluciones de fondo, hay todo tipo de iniciativas, incluso una campaña liderada por un candidato a la presidencia, que es Larrañaga, Vivir sin Miedo. ¿Y qué pasa en este año y sobre todo tomando en cuenta lo que ha sido el modelo que ustedes han aplicado de aquí en adelante? ¿Cómo lo visualizan? ¿Y qué probabilidades hay de que este tipo de políticas integrales de Estado dando respuesta continúe en el tiempo? Mire, lo peor que puede pasar es que las personas que llegan a un gobierno, sea del signo que sea, tengan la idea que son parte de una empresa de demolición, porque la sociedad no puede deconstruirse y demoler sus experiencias cada 5 años, así sea en el ámbito municipal, en el ámbito nacional o en cualquier lugar. Por lo tanto, creo que los aprendizajes institucionales tienen que poder valorarse. Yo soy de los que creo que la política de seguridad tiene que tener un amplio acuerdo. Y estoy convencido que existe esa posibilidad. ¿Usted ha tenido la posibilidad de tener contactos con líderes de otros partidos políticos que hayan apoyado el ejercicio de este programa? Sí, claro. Sí. ¿Siente que ha podido construir de alguna manera en ciertas líneas una política interpartidaria, estatal, de Estado en esta materia? Yo siento de que hay, en primer lugar, hay canales de diálogo, hay una valoración positiva, por lo menos en las conversaciones personales. Yo sé que las personas que están dedicadas a la política electoral, a veces les cuesta mucho reconocer que
algo bueno del otro lado, porque parecería que piensan la política hablando siempre de lo negativo. Cuanto peor, mejor. Exactamente. Pero en este caso hay, sí, evidentemente un apoyo a este tipo de intervenciones, que además yo estimo que tienen un respaldo en la opinión pública que es importante. Y ojalá que gane quien gane, pueda mantener esta línea de intervención y la profundice. Yo estoy convencido que se necesita un plan de intervención en por lo menos 25, 30 lugares de Montevideo y el área metropolitana y algún lugar del interior, que implica un programa de fuerte intervención en base a estos pilares. Continuos, permanentes. Continuos, permanentes, con un programa que tiene que tener un presupuesto centralizado, que tiene que estar centralizado en la presidencia, pero articulando Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, el MIDES, el Ministerio de Salud, hace las intendencias, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil, en una estrategia donde nosotros podamos tener un shock en alguno de estos lugares que puedan cambiar un poco la fisonomía urbana, que puedan mejorar las condiciones sociales y que a su vez tenga como contrapartida un ejercicio muy fuerte de la autoridad y una confianza fuerte en la opinión pública. ¿En cuánto se redujo los niveles delictivos en la zona metropolitana con la aplicación de los operativos Mirador? Bueno, en realidad vamos a poder medir eso este año, en el 2019, porque durante todo el 2018 fue la implantación, empezó a finales del 2017, en todo el 2018 fue la implantación y recién ahora vamos a tener poder comparar. De hecho, por ejemplo, los niveles de las tasas de homicidio en algunos de esos lugares, a pesar de la situación general de los indicadores en el país, en algunos de estos microterritorios donde se ha intervenido ha descendido en forma muy importante, porque la mayor parte de esos homicidios eran ajustes de cuentas. Estaban basados en conflicto entre criminales, básicamente entre distintos grupos. Concretamente en la zona de Casaballe había un conflicto entre dos grupos que llevaron a tener un enfrentamiento armado, incluso públicamente en la plaza Casaballe, a los tiros. Bueno, es bastante público, por eso fue que expulsaron a alguna gente de esos apartamentos, porque no coincidían y no eran parte de ese grupo, y porque ellos querían tener un control de todo el complejo para tener la seguridad de ellos. ¿Y cuán lejos estamos de esos 30 programas que usted dice que hay que tener para poder generar una verdadera política de shock que contenga, desarticule a todo el sistema delincuencial que vive en el país? Porque la delincuencia también piensa y opera mucho. Sí, yo creo que estamos más cerca. Me parece que la campaña electoral es un buen momento para discutir ideas, no para tirarse piedras. Y ojalá la discusión sobre los temas de seguridad esté basado sobre ideas. Esto es diametralmente distinto a una estrategia de sacar los militares a patrullar. Sacar los militares a patrullar y hacer intervenciones en esos lugares es el ejercicio de la mano bruta. Y la mano bruta es la mano ciega. ¿Por qué? Porque los militares están preparados para aniquilar el enemigo. Esa es la lógica, no para patrullar. Nosotros en la zona de Los Palomares, en Casaballe, durante un año hicimos 180 allanamientos. Se detuvieron a 220 personas y el 80% de esas personas terminaron presas, condenadas por la justicia. Quiere decir de que esas intervenciones fueron quirúrgicas. Se hicieron allanamientos no al barrer, con información precisa, porque la intervención de la policía y del Ministerio del Interior puede distinguir entre un laburante, un trabajador y un narco. Pero si vamos al modelo de una racia, de poner militares a patrullar que no tienen esa preparación, porque la policía se prepara para investigar, para estudiar el delito, para estudiar los diseños de patrullaje. Este es un modelo de intervención diferente, que es el ejercicio de la autoridad, pero en base a información, en base a un conjunto de respuestas integrales del Estado, que a su vez construya la posibilidad de convivencia hacia adelante. No ha tenido miedo, porque sé que ha sido amenazado más de una vez. Su vida ha sido puesta en la mira. Mire, yo sobre
Sobre la situación personal de seguridad no me gusta hablar, porque además creo que yo simplemente lo que hago es ser el vocero de un conjunto de organismos del Estado que están trabajando. No es Gustavo Leal, sino es la presencia del Estado ejerciendo autoridad con firmeza, con tranquilidad, sin miedo, ¿sí? Pero no sin miedo de pancarta, sino sin miedo real, estando en los lugares y resolviendo. Entonces, prefiero verlo así, y además creo que el verdadero coraje, entre otras cosas, en este tipo de intervenciones, la tienen las personas que viven en esos lugares, que empezaron a confiar en lo público, que se animan a denunciar, y que de alguna manera han colaborado en forma muy importante para que estos operativos tengan resultados exitosos. Una última pregunta, es personal, pero no de esta naturaleza. Su nombre ha sonado en los últimos meses como un posible candidato al Ministerio del Interior. Muchos de los candidatos de la fuerza política que hoy están en el gobierno así lo han planteado. ¿Cómo se ve Gustavo Leal? Yo me veo trabajando en lo que estoy haciendo hoy, mañana y pasado, y no me marean las luces del estadio. Creo que en el Uruguay tenemos que acostumbrarnos que cada uno tiene que cumplir su trabajo. A mí no me gusta... Pero no descartaría una eventual asunción de responsabilidades al frente del Ministerio del Interior. Yo eso no lo tengo en los planes hoy, está lejos. Prefiero hacer una contribución en esta etapa para que los distintos partidos políticos puedan entender y puedan asumir que hay que hacer acuerdos, y para eso hay que tener la mano tendida, hay que tener una capacidad de diálogo, y me parece que las construcciones de las ideas y de lo que uno va a hacer es lo más importante. Gustavo, le ha sido un placer haberlo recibido, no será la última vez que lo tendremos aquí convocado. Muchas gracias. Muy enriquecedor el planteo, sobre todo para poder conocer de primera mano todo este cambio en materia de política de seguridad que se está aplicando en el Uruguay. En instantes llega Clara Gutiérrez, una nota diferente, distinta, tomando el Instituto Nacional de Derechos Humanos como un foco desde el punto de vista periodístico para poder conocer mucho más de lo que allí se hace, sobre todo trabajando en un espacio tan complejo, tan difícil como es la defensa, la construcción de ciudadanía, pero especialmente el mantener en alto la bandera de los derechos humanos, uno de los elementos claves en la construcción del Uruguay de nuestro tiempo. Ya venimos.